Capítulo 1 extendido. El último cautivo, el despertar del zumbido, las alarmas retumbaron como gritos metálicos, desgarrando el silencio sepulcral de los pasillos subterráneos. Yuto Takeda abrió su único ojo, carmesí, como sangre seca y vio a través de los barrotes de su jaula cómo los científicos de la fábrica de villanos corrían, arrancando archivos de las computadoras, rompiendo viales con líquidos brillantes. Evacuación, murmuró uno, lanzando una mirada frenética hacia las celdas. Yuto no se movió. Sabía lo que venía. Un portal azul en espiral se materializó al final del corredor, y los hombres de batas blancas se apresuraron hacia él, arrastrando maletines y discos duros. Ninguno miró atrás. Ninguno lo miró a él. El portal se cerró con un chasquido. Y entonces, llegaron los héroes. Lo que encontraron, el Aux fue el primero en entrar, sus plumas escaneando el lugar antes de que sus pies tocaran el suelo. Detrás de él, Endeavor, Besgeanist y una docena más de profesionales avanzaron con cautela, iluminando las sombras con los reflejos de sus quirks. Lo que vieron los paralizó. Jaulas. Dentro de ellas, figuras retorcidas. Niños y adolescentes con extremidades alargadas como goma, piel convertida en escamas metálicas, bocas cosidas que gemían detrás de la tela. Quirks que no les pertenecían, cuerpos que los rechazaban. Algunos ni siquiera parecían humanos ya. Dios mío, musitó un héroe, tapándose la nariz ante el olor a medicamentos y carne enferma. Aux apretó los dientes, sus alas erizadas. Endeavor miró alrededor con el ceño fruncido, las llamas de su rostro iluminando las marcas de sangre seca en el suelo. Y entonces, lo encontraron. El chico del ojo carmesí, la última celda. Reforzada. Acero grueso, cerraduras biométricas, y un cartel rojo con una sola palabra. Sujeto 10113 dentro, Yuto estaba sentado en el rincón, inmóvil. Su cabello castaño ahora era blanco como el papel, despeinado y áspero. Su cuerpo, cubierto de cicatrices y moretones, mostraba marcas de electroshock y quemaduras. Su ojo derecho, de un rojo intenso, los observaba sin pestañear. El izquierdo, oculto tras un parche blanco manchado de amarillo, pus. ¿Veneno? Chico, ¿puedes oírnos? Aux se acercó lentamente, extendiendo una mano. Yuto no respondió. Solo miró, como si ya no esperara nada. Entonces, algo zumbó dentro de su ojo perdido. El vacío habla, un sonido surgió del parche. Abejas. Docenas de ellas, negras como la tinta, emergieron del hueco oscuro bajo el parche, formando una nube inquieta alrededor de su cabeza. Endeavor encendió sus llamas al instante, pero Besgeanist lo detuvo con un gesto. No, no nos está atacando, susurró el héroe, observando cómo los insectos no picaban, solo vibraban, como si lloraran. Yuto, por primera vez en meses, habló. Vinieron a salvarme, o a usarme también. Su voz era rota, pero su mirada, era de alguien que ya no temía al dolor. Fin del capítulo 1 extendido. Notas clave. Contraste visual. La deformidad de los otros cautivos vs. La apariencia intacta de Yuto, excepto por el ojo y las cicatrices, lo que lo hace más inquietante. Silencio igual trauma. Su falta de reacción exaltada es peor que si gritara. Sugiere que ya no espera supervivencia, solo un final. Las abejas como reflejo emocional. No atacan, pero su zumbido delata su angustia interna. Cooperación fría, Yuto no luchó cuando lo sacaron de la celda. No gritó cuando los héroes rompieron los grilletes de sus muñecas, ni cuando le colocaron una manta térmica sobre los hombros. Simplemente caminó, con la mirada fija en el suelo, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Hasta que la enfermera se acercó. Tranquilo, solo quiero chequear tu seri, el instinto lo traicionó. Yuto cerró su ojo carmesí y de golpe, las abejas bajo su parche zumbaron en alerta, y sus dedos delgados, marcados por agujas se aferraron a lo primero que tocaron. El brazo de Knuckleduster. El vigilante, sorprendentemente, no lo empujó. Fácil, chico. Nadie te va a pinchar aquí, gruñó, pero su voz, áspera como siempre, carecía de su dureza habitual. Sabía ese miedo. Yuto abrió el ojo lentamente. Las abejas se calmaron. El fantasma de la colmena, Knuckleduster no dijo nada cuando reconoció el Kirk. Abejas mecánicas. Cápsulas de cristal. Aguijones negros. Era el mismo poder que esa villana, la que había usado el cuerpo de su hija, había desatado años atrás. El mismo que le costó a su niña un ojo. Pero su hija ahora estaba a salvo. Y este chico, no tenía la culpa. ¿Tu nombre? Preguntó, mientras los médicos rodeaban a Yuto. El chico dudó. Ya no lo recuerdo bien. Pero me llamaban X-13. Knuckleduster apretó los puños. Eso era peor.
Recovery Girl y los secretos del cuerpo, la anciana heroína examinó a Yuto con una mezcla de ternura y preocupación científica. El Kirk de las abejas está integrado de manera demasiado precisa para ser artificial, casi como si siempre hubiera sido tuyo, murmuró, tocando las cápsulas de cristal en su torso, pero este otro, el segundo Kirk. No había rastro físico de él. No mutaciones, ni marcas. Pero cuando Recovery Girl usó su poder para acelerar la cicatrización de sus heridas, algo respondió. Por un segundo, el parche de Yuto se movió. No salieron abejas. Salió un sonido. Un eco distorsionado, como voces susurrando en un idioma muerto. Todos en la habitación se estremecieron. Recovery Girl se apartó, pálida. Eso, no es un Kirk normal. El segundo Kirk. Hecho bloqueado hecho nombre provisional, es un Kirk psíquico / energético que almacena sonidos del pasado. Voces, gritos, incluso los últimos pensamientos de personas que murieron cerca de Yuto. Puede reproducirlos involuntariamente bajo estrés, como un trauma reactivo. En un futuro, si lo domina, podría escuchar conversaciones pasadas en un lugar o incluso proyectar los sonidos almacenados como armas sónicas. Pero por ahora, está bloqueado por el trauma. Solo se activa en momentos de dolor extremo o miedo. Knuckleduster fue el único que lo notó. Cuando Yuto lo tocó, oyó por un segundo el llanto de su hija. Knuckleduster toma una decisión, mientras los héroes discutían si llevar a Yuto a un hospital o a custodia de la comisión, el vigilante se acercó al chico. Oye, fantasmita, llamó, haciendo que Yuto levantara la vista, si no tienes a dónde ir, yo me hago cargo. Yuto lo miró, sin entender. ¿Por qué? Knuckleduster sonrió, por primera vez en años. Porque ese Kirk tuyo, me debe una disculpa. Y en el silencio que siguió, algo en el parche de Yuto susurró algo que solo Knuckleduster pudo oír. Perdón. Fin del capítulo 1, parte final, notas. El segundo Kirk, hecho, es potente pero no físico. Puede volverse clave para resolver misterios o descubrir secretos de la fábrica. Knuckleduster como figura paterna. Su conexión con el Kirk de abejas le da un motivo personal para proteger a Yuto. El susurro final. ¿Fue su imaginación, o el Kirk de Yuto está más despierto de lo que parece? Capítulo 2. El nombre en el silencio. Revisiones con Recovery Girl. El quirófano de Wa estaba limpio, iluminado, y demasiado blanco. Yuto se encogió en la camilla, el ojo carmesí fijo en la pared mientras Recovery Girl revisaba sus heridas. Las cicatrices son profundas, pero lo más preocupante es la malnutrición, y esto, la anciana señaló las cápsulas de cristal incrustadas en su torso, no puedo quitarlas sin riesgo de dañar tus órganos. Parecen parte de tu sistema ahora. Yuto no respondió. Ya lo sabía. Pero entonces, Recovery Girl colocó una mano sobre su parche. ¿Y esto? ¿Huele? Por primera vez, Yuto se estremeció. No, pero a veces, zumba. Recovery Girl retiró la mano lentamente. Ese zumbido, no es solo las abejas, ¿verdad? Yuto apretó los puños. No quería hablar de eso. Terapia forzada, el psicólogo asignado por la comisión de héroes era un hombre de voz suave y sonrisa falsa. Yuto, ¿puedes decirme qué sentiste cuando los héroes te rescataron? Silencio. ¿Recuerdas algo de antes de la fábrica? Más silencio. El terapeuta suspiró, escribiendo en su cuaderno. Paciente muestra resistencia extrema al diálogo. Posible mutismo selectivo por trauma. Pero cuando el hombre mencionó familia, algo cambió. No, tengo, murmuró Yuto, con una voz tan rota que hasta el terapeuta se sorprendió, ellos, me vendieron. El lápiz del psicólogo se detuvo. Knuckleduster. El viejo fantasma, Knuckleduster no era bueno con los niños. Pero tampoco era bueno quedarse callado. Así que, en su tercera visita al centro médico, se sentó frente a Yuto y le arrojó una bolsa de Compeat. Come. Estás más flaco que un palillo, gruñó. Yuto miró los dulces con desconfianza, pero al final, tomó uno. Era dulce. Demasiado. ¿Por qué sigue viniendo? Preguntó, sin mirarlo. Knuckleduster se recostó en la silla, cruzándose de brazos. Porque alguien tiene que hacerlo. ¿Y por qué? Hizo una pausa, como si luchara contra sus propias palabras. Mira, tengo 55 años, un historial criminal más largo que la lista de la compra, y un nombre real tan olvidado que hasta yo a veces me equivoco. Yuto lo miró, interesado a pesar de sí mismo. ¿Cuál es? Knuckleduster sonrió, con ese humor seco que solo los viejos guerreros tienen. Iwao Oguro. Pero si me lo llamas en público, te rompo los dientes. Por primera vez en años, Yuto sintió que quería reír. No lo hizo. Pero lo sintió.
la adopción, y un secreto, mientras Knuckleduster peleaba con el papeleo de la adopción, y con la comisión, que no confiaba en un ex vigilante, Yuto tuvo un nuevo episodio. De noche, en su habitación, el parche comenzó a vibrar. No salieron abejas. Salieron voces. Sujeto 10113, resistencia al Kirk implantado, proceder con electroshock, mamá, no me lleves ahí. Era, su propia voz. Transferencia exitosa. Preparar siguiente fase. Yuto no podía respirar. Entonces, alguien tocó la puerta. Oye, fantasmita, ¿vas a dejar entrar a este viejo o qué? Era Knuckleduster. Como si lo hubiera sentido. Yuto, temblando, abrió la puerta, y el vigilante no hizo preguntas. Solo se sentó a su lado, encendió un cigarrillo, que apagó al instante al ver la mirada de Yuto, y dijo. Mañana firmo los papeles. Vas a vivir conmigo. Yuto lo miró, sin entender. ¿Por qué? Knuckleduster puso una mano en su hombro. Era áspera. Como él. Porque a los fantasmas como nosotros, nadie más nos quiere. Fragmento del segundo Kirk, mientras Yuto se dormía, sin querer, recostado contra el hombro de Knuckleduster, el vigilante escuchó algo. Un susurro saliendo del parche. Gracias, Iwao. Knuckleduster se quedó quieto. Esa voz, no era de Yuto. Era la voz de su hija, la última vez que la vio antes de que la villana la poseyera. El Kirk de Yuto había reproducido algo que nunca debería haber podido saber. Fin del capítulo 2. Notas. Hecho se manifiesta en momentos de vulnerabilidad, revelando sonidos del pasado que ni Yuto conoce. Knuckleduster y Yuto son espejos. Ambos perdieron algo, su hija barra su infancia, ambos tienen nombres que ya no usan. ¿Qué más ha grabado el Kirk de Yuto? ¿Podría escuchar los secretos de la fábrica de villanos? Recovery Girl explica el potencial del Kirk. Recovery Girl observó con atención a una de las abejas mecánicas que Yuto dejó posarse en su mano. Bajo la luz del quirófano, el cuerpo translúcido del insecto revelaba su peculiar estructura. Abdomen de cristal. Un pequeño frasco que, en lugar de miel, podía almacenar líquidos. Aguijón hueco. Funcionaba como una jeringa natural, capaz de inyectar o extraer sustancias. Este diseño es fascinante, aunque perturbador, murmuró la heroína, girando cuidadosamente la abeja entre sus dedos. Pueden transportar medicamentos, antídotos, incluso nutrientes en casos de emergencia. Se detuvo, notando cómo Yuto la observaba con intensidad. Claro que también podrían llevar venenos, añadió rápidamente, arrepintiéndose de su entusiasmo. Pero eso sería irresponsable. Yuto no dijo nada. Pero el leve movimiento de sus dedos hizo que otras 3 abejas salieran de su parche, volando en círculos lentos. El experimento del refresco. Más tarde, en la sala de descanso, Knuckleduster llegó con una lata de soda, para él, y un paquete de galletas, que terminó comiéndose solo. ¿Qué? Pensé que te gustaría algo dulce, dijo con la boca llena, mientras Yuto lo miraba con desdén. El chico extendió una mano. Una abeja aterrizó en la lata abierta. Knuckleduster levantó una ceja. Oye, si vas a envenenar mi bebida, al menos sé original. Se calló cuando vio a la abeja sumergir su abdomen en el líquido, llenando el frasco de cristal con el refresco burbujeante. Luego, voló hacia Yuto y, con precisión quirúrgica, dejó caer una gota en su boca. Yuto parpadeó. Es frío. Knuckleduster se quedó quieto por un segundo. Y entonces, estalló en carcajadas. Ja, este maldito chico es un genio. Rugió, doblando el torso mientras Yuto, sin entender el alboroto, repetía el proceso con otras 2 abejas. Una enfermera asomó la cabeza, horrorizada. Están usando su Kirk para beber soda. Knuckleduster, aún riendo, levantó la lata en un brindis burlón. Ciencia, señorita. Pura ciencia. Knuckleduster y el plan maligno, mientras Yuto seguía probando el límite de sus abejas, ¿podían llevar sopa? ¿Leche caliente? Knuckleduster se inclinó hacia él, con una sonrisa que no era del todo inocente. Oye, si pueden llevar líquidos, ¿has pensado en inyectar whisky directamente en la yugular de alguien? Yuto lo miró. Por primera vez, su expresión mostró algo parecido a interés. Eso es posible. Recovery Girl golpeó el suelo con su bastón. Basta. No voy a permitir que conviertan una habilidad médica en un arma de borrachos. Knuckleduster se encogió de hombros, pero no pudo evitar soltar otra risotada cuando una abeja de Yuto se posó en su nariz, como regañándolo. El futuro del Kirk, al final del día, Recovery Girl anotó en su informe. Capacidad de las abejas confirmada. Transporte preciso de líquidos, volumen máximo por unidad. 15 mililitros. Posibles usos.
Administración de medicamentos en zonas de desastre, extracción de muestras tóxicas sin contacto directo, y, aparentemente, distribución de refrescos. Yuto no era un héroe. Ni un villano. Era un chico que, por primera vez, había usado su poder para algo que no fuera dolor. Y tal vez, solo tal vez, eso era un comienzo. Fin del capítulo 2, escena adicional, notas. Humor más trauma. El contraste entre la ligereza del momento, abejas sirviendo refresco, y el trasfondo oscuro de Yuto resalta su lenta recuperación. Knucklebuster como figura cómica / terrible influencia. Su humor negro le da a Yuto una perspectiva diferente sobre su Kyok. Semilla para el futuro. ¿Qué pasará cuando Yuto descubra que realmente puede inyectar drogas / venenos? ¿O si usa sus abejas para salvar a alguien?